Gracias, Señor Jesucristo, por la oportunidad que nos das de estar en esta hora delante de ti, pero también delante de todos los santos en la comunión del Espíritu. Este domingo 16 de enero de 2022 les saludamos en la carta de los Efesios, capítulo 1, versículos 2 y 3. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Muy bien, el tema de hoy tiene por título el hacer y el oír de acuerdo al Evangelio. Vamos a leer algunos textos que tenemos y vamos a procurar enfocarlo totalmente en el Evangelio, aunque hay algunos textos tomados de las cartas y del Antiguo Testamento que solo son para confirmar lo que Jesucristo vino a mostrarnos en el Evangelio predicado y enseñado por él. Ahora dice Efesios 6:10, muy conocido: venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y voy a leer otro pasaje de Mateo 7:24, ahí a la vueltecita, donde se nos dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Como toda la revelación y comunicación dada por Dios, el Evangelio predicado por nuestro Señor Jesucristo nos deja claro que es primordial el hacer y el oír, lo cual se refleja en hacer un lado nuestra voluntad personal, para que la voluntad del Padre gobierne nuestra vida, y el oír con toda atención su palabra nos lleve a entender y obedecer los pensamientos de Dios nuestro Señor, guardando sus mandamientos, sus enseñanzas, para ponerlos por obra. El pasaje leído en Mateo 6:10, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, nos muestra que el gobierno de Dios está puesto. Es ya. El hombre y aún su pueblo, sus discípulos, lo han ignorado, pero el verdadero Hijo de Dios lo anhela y le da lugar. Venga tu reino. Es tiempo de que el Señor gobierne nuestra vida. Es tiempo de la teocracia del Señor sobre cada uno de nosotros y sobre la iglesia de Jesucristo. Finalmente vendrá sobre todo este mundo. Venga tu reino, venga tu reino. Es hoy, amados hermanos, es ahora, ¿sí? De tal manera que el nombre del Señor sea glorificado, porque precisamente Jesús inició predicando, diciendo en el Evangelio: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Así es que el Señor siempre ha deseado que se establezca su reino en nuestras vidas, y hoy, mientras enseñamos y predicamos: venga tu reino, establezcase tu reino, gobierna, Señor, nuestras vidas, gobierna nuestro corazón, gobierna nuestros pensamientos, seas tú glorificado. Bien, la voluntad de Dios, porque aquí la segunda parte dice: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. La voluntad de Dios es inquebrantable, siempre se hará, siempre será hecha. Esto debe quedarte muy claro en tu corazón, porque a veces no estamos aceptando la voluntad determinada por Dios. ¿Cuántos no aceptan los juicios de Dios que han venido sobre esta tierra, cuando que la ira y la indignación del Señor está levantada por toda la maldad que hay en esta tierra, por todas las injusticias y por el derramamiento de sangre inocente? Se ha olvidado toda esa voluntad determinada por Dios, en donde Él abomina muchas de esas cosas, y está escrito en su palabra, de tal manera que el Señor nos está diciendo en esta hora que su voluntad es inquebrantable, siempre será hecha. Vamos a comprobar esto con otros versículos y nos vamos al Antiguo Testamento, como hace rato les cité, y vamos a irnos hasta el Salmo 115, versículo 3, cuando estaban inquiriendo al salmista, en este caso estaban inquiriéndolo, y dice así:
Nuestro Dios está en los cielos. Oiga bien esto. Todo lo que quiso ha hecho. Amén. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Así es que la voluntad de Dios permanece, es eterna, es inquebrantable, se hará y siempre será hecho. No hay quien pueda oponerse. Vamos a confirmar esto. Ahí nos vamos ahora a Daniel para que veamos lo que el Espíritu le reveló a este hombre. Y allí en Daniel capítulo 4, versículo 35, tenemos una palabra del Señor muy clara. Y dice la Escritura de la siguiente manera: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Él hace, vea usted esto, según su voluntad en el ejército del cielo, o sea, en los cielos, y en los habitantes de la tierra, o sea, en esta tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Qué palabra tan contundente. La voluntad del Señor es inquebrantable, siempre se hará, siempre será hecha. El término en griego que se usa aquí es ginomai y significa hacer que sea. Cuando leemos hágase tu voluntad, hacer que sea la voluntad, ¿sí? ¿De quién? Del Señor, de Dios. Voy otra vez a leer este término. Significa hacer que sea. Esto incluye tu deseo, tu decisión de alinear tu voluntad personal a la voluntad determinada por Dios. Esto es muy importante porque no estamos siendo manejados como si fuéramos robots. Tenemos en nosotros la capacidad de decir sí lo hago, no lo hago. En el cielo solo opera la voluntad de Dios, porque ahí dice hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y es para nosotros claro que entonces en el cielo no opera otra voluntad, solo opera la voluntad del Señor. No existe otra voluntad, no hay voluntad extraña. Algunos me dirán, pero Satanás, sí, Satanás, el diablo lo intentó, pero fue vencido, fue lanzado, fue castigado y sujetado, ¿sí? En este caso estamos hablando del hacer, pero ahora hablemos del término voluntad. En griego es telema, determinación. Esto es propiamente la cosa, es decir, la voluntad es una determinación, en este caso la determinación de parte de Dios, es decir, activamente, como una elección. Es la elección de Dios, es la alternativa de Dios. Específicamente, la voluntad de Dios expresa propósitos, decretos, ¿sí? Y por eso abstractamente se considera voluntad. Pasivamente se considera una inclinación. Así es que cuando nosotros estamos expresando en el interior un deseo, una inclinación, es una situación pasiva, ¿sí? Esto, recuerden que todo está tomado de la concordancia de palabras exhaustivas del Antiguo y Nuevo Testamento de James L. Strong, y que todo lo que estoy hablando de ahí fue tomado. Gracias. Ahora vamos a ver, el hacer que se haga la voluntad de Dios, requiere de un corazón rendido. Entonces Dios quiere de parte de nosotros un corazón rendido, no un corazón manipulado, sino un corazón rendido, un corazón que se entrega, un corazón dispuesto. Este debe ser un corazón libre de soberbia, libre de rebelión a lo establecido. ¿Por quién? Por Dios. A lo determinado por Dios el Señor.
Jesús nos dejó la enseñanza y el ejemplo en el Evangelio, es decir, Él como el Hijo del Hombre, como el Verbo encarnado, como el Dios encarnado, nos dejó el ejemplo. Vamos a leer la palabra de Dios en Mateo 26, 39 y 42. Vamos a ver en el momento en que Cristo estaba enfrentando su posible, y luego así fue hecho su sacrificio, y que estaba enfrentando todos esos vituperios que iban a venir, ya los entendía, y que sabía que tras de eso venía la muerte. Vamos a ver, Mateo 26, 39, dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando, diciendo: este es Jesucristo, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Entonces es que la voluntad, el hacer la voluntad de Dios es hacer la voluntad diferente de no lo que nosotros queremos, sino lo que otro quiere. Vamos a leer el 42. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Aquí vuelve a repetir: hágase tu voluntad. Hay cosas que están aconteciendo en nuestra vida y que están sucediendo, y que a veces nosotros no estamos claros en aceptar que esa es la voluntad determinada por Dios, que esa es la voluntad que está expresando propósitos de Dios, que está expresando intenciones de Dios, que está expresando, amados hermanos, que nosotros tenemos que estar sometidos a esas determinaciones porque vienen de parte de Dios. Vamos a ver el ejemplo de Cristo de hacer la voluntad para que tú también en paralelo puedas tomar ese ejemplo. Vamos a Hebreos 10, 9 y 10, y dice ahí: y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Así fuera en nuestra vida diaria, y nos levantáramos y camináramos todo el día y nos durmiéramos y nos volviéramos a levantar, y nuestro círculo de vida continuara con esta expresión: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Pero Jesucristo agregó: quítalo primero para establecer esto. En esa voluntad somos santificados. Vea nada más, en esa voluntad, en la voluntad de Dios, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Él se sometió para entregar su cuerpo en ofrenda hecha una vez para siempre. Entonces, ¿qué vemos aquí? El hacer la voluntad de Dios cambió la relación del hombre con el Dios del cielo y estableció un nuevo pacto que es mejor. Vea que Jesucristo nos dejó aquí lo trascendente, lo importante que es hacer la voluntad de Dios. He aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Vea que aquí nos queda clara esa importancia, nos queda clara lo trascendente que es el hacer la voluntad. Aquí fue tan trascendente, y el resultado que vino es que la relación del hombre con el Dios del cielo vino a ser totalmente cambiada por Jesucristo y establecerse un nuevo pacto, ¿sí?, que es mejor. Entrando, la gracia que dio lugar a la expresión más plena de la misericordia y a la reconciliación con Dios para alcanzar la paz, quitando toda enemistad. Gracias, Señor Jesucristo, por enseñarnos a través del Evangelio que tú dijiste: he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Sea ese nuestro decir, el hacer tu voluntad. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Bien, vamos a regresar ahora a Mateo 7:24, el pasaje que nosotros leímos al principio y que es para nosotros de bendición,
Mateo 7:24, lo vuelvo a leer, dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre, ¿sí? Bendito, sí, a un hombre, dice, prudente, que edificó su casa sobre la roca. Dice, en cuanto al oír las palabras habladas por Jesús en los evangelios, el hacerlas es poner la palabra en acción. Fíjese bien, en hacerlas es poner la palabra en acción. Necesita el pueblo de Dios poner la palabra de Dios en acción, ¿sí? Alcanzando prudencia a los ojos de Dios y fundando y cimentando nuestra casa, nuestra vida sobre la roca, el verbo encarnado, la palabra encarnada. Estamos hablando esta introducción que tenemos para que usted pueda disfrutar este tema que el Espíritu puso en mi corazón, el hacer y el oír de acuerdo al Evangelio. Estamos procurando usar la mayoría de los versículos del Evangelio para que usted vea que esta es una herencia de Cristo, esto es la enseñanza, esta es la predicación, esta es la doctrina de Cristo que nosotros queremos estar absorbiendo continuamente. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos ahora a Juan capítulo 8, me acompaña usted, Juan capítulo 8 versículos 26 al 28, y dice así: porque como el Padre tiene vida, Juan 5, es Juan 8, perdón. Capítulo dice, gracias, Juan 8, 26 al 28. Y dice así, Juan 8, 26 al 28. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero. Y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Fíjese bien. El oír de Jesucristo, sí, es lo que él hablaba al mundo. Él estaba oyendo al Padre continuamente. Estás tú oyendo a Dios, estás oyendo la palabra de Dios continuamente, y eso es lo que tú hablas. Fíjese bien que el oír la palabra de Dios, el oír de acuerdo al Evangelio, trae un cambio en nuestro hablar ahora. Primero somos receptores y luego emisores. El oír te hace receptor de la palabra de Dios, pero el hablar te hace emisor de la palabra de Dios. Así hablemos al mundo. ¿Cómo hablas al mundo? Va a cambiar tu manera de hablar. El ejemplo del Hijo del Hombre es, en este caso, de gran trascendencia, muy trascendente. Gracias a Dios por ello. Vamos ahora a Juan 14, 24. Acompáñeme hasta allá y vamos a leer lo que la palabra de Dios nos entrega. Y dice así: el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía. Fíjense nada más qué honestidad, seamos honestos, qué honestidad y qué transparencia. Jesús dijo, la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Ahora nosotros somos enviados por el Padre, por el Hijo y guiados del Espíritu Santo. Y esto habla muy importante de este ejemplo de Jesucristo. Guarda la palabra dada por Jesucristo en los evangelios. Es palabra que Él oyó y viene del Padre. Tenemos que guardarla porque tenemos la seguridad que es una palabra que ha sido emitida por el Padre, es una palabra que viene del cielo y por lo tanto es una palabra verdadera, es una palabra sana de bendición. Vamos ahora a Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Aquí hay un gran ejemplo y es el ejemplo del oír de parte del Espíritu Santo. Él no es nada más emisor, Él es receptor. Él oye lo que se habla en los cielos, Él oye lo que se dice de parte del Padre, lo que se dice de parte de Jesucristo, y vea qué claridad. Sí, el oír
es también parte de la obra del Espíritu Santo. No hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Vea nada más y os hará saber las cosas que habrán de venir. No habla en desunidad, habla en plena unidad. El Espíritu habla en unidad. Esto también el ejemplo del oír del Espíritu Santo, de lo que se habla, ¿sí? De todo lo que oyere y de las cosas que habrán de venir. Eso nos lleva a nosotros a estar atentos y oír de la misma manera que Él y recibir de esta manera una palabra verdadera, una palabra de parte del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos llene de eso. Vamos a ver que estamos hablando de ejemplos. Aquí dejamos claro que el ejemplo más pues importante es de parte de Jesucristo y del Espíritu Santo, pero vamos a ver que hay hombres, que siervos de Dios, hijos de Dios, que así lo experimentaron. Vamos al Salmo 40, hoy tomaremos un versículo de allá del Antiguo Testamento, Salmo 48. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. La ley de Dios es la palabra hablada por Dios, ¿sí? David practicó los dos valores enseñados por el Señor Jesucristo en el Evangelio, el hacer y el oír de acuerdo al Evangelio. Aquí el hacer y el guardar esa palabra, David lo practicó, lo entendió, qué manera de adelantarse y qué confirmación de parte de Jesucristo y del Espíritu de que el hacer y el oír es de acuerdo al Evangelio predicado por Jesucristo. Y de esta manera estamos hablando una palabra del cielo, una palabra celestial, palabra del Padre, palabra del Hijo, palabra del Espíritu Santo. Vamos a ver otro ejemplo. Ahora nos vamos a Josué capítulo 1, versículos 7 y 8. Muy conocido esto de parte de nosotros, y es el inicio del ministerio de Josué. Así iniciamos muchos nuestro ministerio. 7 y 8 del capítulo 1 de Josué dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley, es decir, la palabra de Dios que mi siervo Moisés te mandó. Bueno, ahora es la palabra hablada por Jesucristo y a veces comunicada, el rema de Dios, por todos los que enseñamos y predicamos, por los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, fíjese nada más, el oír de acuerdo al Evangelio significa que no es nada más como muchos de ustedes lo hacen, una embarradita, como yo digo, de quesadilla, una embarrada de queso o de sesos para la inteligente, una embarradita nada más, como lo hacen muchos el domingo, y algunos ni la embarradita del domingo, sí, sino que dice algo muy profundo, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero ¿qué sucede? Una vida de orden, una vida en donde cada uno de nosotros que perseveramos en el Evangelio de Cristo, nos esforzamos y seamos valientes y busquemos el tiempo para dar lugar a que nosotros hagamos la voluntad de Dios y para oír la palabra de Dios que nos ha sido enseñada y confirmada de acuerdo al Evangelio. Josué entendió esto. Josué oyó. ¿Y tú? ¿Entiendes? Oyes. José guardó, guardas. José hizo, haces. Y José fue prosperado en su camino. ¿Y tú? ¿Cómo vas? Vamos a ver aquí y aprenderemos por antítesis, y vamos a ir al primer libro de Samuel,
el primer rey que fue levantado por Samuel y designado por Dios. Primer libro de Samuel 15, 22 y 23. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Vamos a ver aquí, Saúl falló en el oír con atención, en obedecer plenamente. ¿Y tú y yo qué está pasando? Fue amonestado y disciplinado, y también tú y yo lo seremos en su rebelión. A veces decimos, y en su rebelión venido de su soberbia, y en su desobediencia, y en querer que el Señor acomodara la obediencia de Él a la palabra, a lo que Él había hecho. Y así no es, sino que el Señor quiere que nosotros pongamos atención y obedezcamos su palabra totalmente tal y como está escrita. Oh, qué triste condición. Saúl es el ejemplo, lamentablemente, de muchos de los que pertenecemos al pueblo de Dios, de muchos de los que decimos ser siervos de Dios y decimos estar en obediencia, cuando no hemos obedecido en una manera plena y total como Dios está queriendo. Dios tenga misericordia, nos ayude y nos enseñe que el hacer y el oír de acuerdo al Evangelio es radical y busca excelencia y busca madurez y busca perfección. Vamos a Isaías, ahora vamos hasta allá para que estemos aprendiendo. Tomamos también este pasaje muy conocido y vamos hasta Isaías 55, versículos 6 al 9. Ya hemos usado este versículo o estos dos versículos, pero vuelvo a decirles qué profundo es el Evangelio, qué profundo es la palabra de Dios, qué maravillosa, qué hermosa, qué excelente, qué magnífica es la palabra de Dios. Usamos un versículo para un tema, para una aplicación, usamos ese versículo para otro tema, para otra aplicación, usamos ese versículo para otro propósito, para otro alcance, para otro resultado. Qué grande es Dios, qué profunda es su sabiduría, qué profunda es su ciencia, su conocimiento, qué profundo es el Dios que tenemos. En Él hay abundancia de espíritu. Gracias Dios por todo ello. Isaías 55, 6 al 9, que conocemos y hemos aprendido. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Bien, ¿qué vamos a obtener? ¿Qué es la profundidad que estamos obteniendo hoy? Aquí se nos invita, se nos exhorta a buscar los pensamientos de Dios y sus caminos. ¿Dónde expresa Dios sus pensamientos y sus caminos? Te voy a enterar en su palabra. ¿Quieres saber lo que piensa Dios? Busca y oye su palabra atentamente. ¿Quieres saber cuáles son las ideas del Señor? Busca y ten anhelo de su palabra. Y agregaríamos para completar el tema de hoy, ¿quieres hacer su voluntad? Ahí está determinada en su palabra, ahí está el consejo de Dios, ¿sí? Entonces, aquí estamos claro que se nos invita, se nos exhorta a buscar los pensamientos de Dios, sus caminos. Esto solo lo entendemos, vea esto, lo subrayo, al oír con atención su palabra. Oh, hermano amado,
Vuelvo a leer aquí se nos invita, se nos exhorta a buscar los pensamientos de Dios y sus caminos. Esto solo lo entendemos al oír con atención su palabra. Es que no estás poniendo atención, es que te cansa mucho, es porque son muy largas las predicaciones, es porque son muy largos los estudios de la escuela de crecimiento espiritual, es que es mucho tiempo. Cuántas veces he oído esta queja y que qué tristeza que no entiendan la necesidad de buscar con intensidad, de tener hambre y sed de la palabra de Dios, para poder conocer los pensamientos y para poder conocer sus ideas y para ponerlas estas por obra, porque entonces como Josué seremos prosperados en todo y en todos nuestros caminos. Vamos ahora hasta el Nuevo Testamento y también ya conocemos esta palabra y la hemos aprendido, y vámonos allá hasta Santiago capítulo 1 versículos 22 y 23, y dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. ¿Sí? Esta es una orden, y aquí estamos viendo que el Señor nos agrega algo. No solo Dios te está diciendo que oigas atentamente su palabra, que la guardes, sino que la hagas, que la pongas por obra. Hay una orden, hay un imperativo: sed hacedores. No basta con solamente oír. Eso es lo que hacemos la mayoría de la iglesia de Jesucristo. Nada más oímos, y algunos ni siquiera atentamente ahí van, se sientan en el culto o se sientan aquí en las redes sociales y nada más oímos. No debe quedar ahí, debemos oír atentamente, debemos guardar en el corazón, debemos poner por obra, debemos ser hacedores, no tan solo oidores. Eso es lo que la iglesia está haciendo en su mayoría, su pueblo, sus discípulos, sus santos. Es tiempo de cambio, es tiempo de cambio. Amado hermano, esto sería una transformación gloriosa, porque póngase a pensar que si el pueblo de Dios nos oyera atentamente, guardara e hiciera, fuera hacedor de la palabra, cuántas cosas cambiarían. ¿Cuántas desobediencias serían anuladas? ¿Cuántos malos entendimientos como el de Saúl serían quitados? ¿Cuántas complacencias de la carne y no el complacer a Dios sería en esta hora totalmente puesto a un lado? Es un tiempo de cambio, es un tiempo de cambio. Vamos a ver qué nos trae el Evangelio. Vamos allá a Juan 14, 21. Y dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Sí, y dije también Juan 14, 23 y 24, respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Esta es una cuestión que nos deja algo muy fuerte. Voy a leerlo. Si amas como dices a Jesús, guarda sus mandamientos, su palabra, eso será la prueba de tu amor al Dios uno. Dices que amas a Dios, pruébalo. Dices que tu corazón tiene como el primer amor al Señor, Dios del cielo, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo,
pruébalo. ¿Cuál es la prueba? La prueba es que tengas sus mandamientos, los guardes y que pues los hagas. La prueba es que si amas al Señor, guarde su palabra y entonces recibirás que el Padre te ama y vendrá a ti junto al Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y hará morada en ti, ¿sí? Vamos a ver aquí la prueba. El que no me ama no guarda mis palabras. ¿Cuántos de ustedes y cuántos de nosotros no hemos a veces guardado la palabra? Entonces el Señor no necesita que le digas engañosamente te amo. No necesita de una palabra también negativa, no te amo, sino con el solo hecho de no guardar su palabra, le estás diciendo al Señor, no te amo. Oh, esto es un atrevimiento que a veces ni siquiera te das cuenta. Pareciera que lo hiciéramos la Iglesia de Jesucristo y el pueblo de Dios como un acto reflejo y no debiera de ser así, porque esas son cosas que nosotros tenemos bien pensadas y decididas, o así debieran de ser bien pensadas y decididas. Ve nada más, amas al Señor, guarda su palabra, y si no la guardas, no lo amas, ¿sí? No lo amas. Oh, qué prueba del amor al Dios vivo, y esto es muy claro. Esto es como en la relación matrimonial, que tiene que ver también con la relación que tenemos con Dios, ¿verdad? Entre la pareja, te amo mucho, querida mujer, y te golpeo y te ofendo y hago contigo vituperio y hago contigo muchas cosas que no corresponden en el trato que debo para contigo. ¿Qué manera? Te amo mucho, mujer, pero no te doy lo suficiente para sostenerte. Eso habla, ¿me amas? No, el amor no solo son palabras de la boca para afuera, el amor son hechos, y el Señor quiere hechos, de tal manera que esto nos lo confirma Mateo 7:24 que veníamos predicando. Seamos aprobados en la prueba del amor y que nosotros guardemos sus mandamientos y su palabra y las pongamos por obra y las hagamos para ver manifiesta su gloria y también para ver manifiesta su poder y para ver su presencia en nosotros plenamente. ¿Cuántos dicen, Señor, quisieras más de tu presencia? Bien, pues guarda mi palabra y ponla por obra y yo voy a manifestarme a ti. Vamos ahora a ver unos versículos para que metamos nuestro tema como hemos deseado entronizarlo totalmente, y he tomado no todos los versículos que hay, pero voy a dividir en dos secciones. El hacer en el Evangelio se refiere al hacer la voluntad de Dios, y el oír en el Evangelio se refiere a oír la palabra de Dios. Vamos a dejarlo así, vamos a empezar con el hacer en el Evangelio. Regresamos y volvemos a leer. Y nos vamos hasta Mateo, ¿sí? Allá al capítulo 6, al versículo 10, ¿sí? Y la palabra de Dios nos dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Vea la abundancia y la profundidad de la palabra de Dios. El hacer queda dirigido y enfocado a la voluntad del Padre. Estamos hablando del hacer la voluntad en el Evangelio. Vuelvo a decir, este versículo en otra perspectiva nos enseña que el hacer la voluntad del Padre queda dirigido y enfocado a la voluntad del Padre, ¿sí? Vamos ahora a Mateo 7:21 y dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ¿sí?
el Señor, el Curios. Antes de continuar, porque le dice, no todo el que me dice Señor, Señor, se usa el término Curios, significa supremacía, alguien que es supremo en autoridad, ¿sí? Como sustantivo, un controlador, el que controla tu vida. Por implicación, Señor, como título de respeto, respetas al Señor. Que tu decir a Jesús no sea de la boca para afuera, externo. Oh Jesús, eres mi Señor, eres mi Rey, eres mi Dios. Y lo decimos con tanta facilidad de la boca para afuera. Es externo, es aparente, es formal, sino de fondo. De fondo, sino de fondo, ¿de qué fondo? Sino del fondo del corazón. Si es así, el hacer que sea, porque abrimos que hágase tu voluntad, es hacer que sea, establecerá en ti la voluntad del Padre que está en los cielos y serás parte de su reino y nunca descalificado. Eso es lo que nosotros queremos y estamos aquí aprendiendo. No por la tesis que se deja en este versículo, esa es clara, sino por la antítesis que se deja en este versículo. Bendito sea el nombre del Señor por los siglos de los siglos. Vamos ahora a Mateo 12:50 y vamos a leer, dice: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, otra vez la voluntad del Padre, palabra de Jesucristo, que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Acuérdese que le dijeron, sí, en aquel lugar, ¿verdad?, al cual había ido el Señor y que estaban hablando, ¿verdad? Y le dijeron aquí, ¿verdad?, a tu madre, tus hermanos, sí, y te quieren hablar. Y el Señor ubicó bien claramente, sí, de tal manera quién es su madre y su hermano y su hermana. ¿Qué nos quiere enseñar el Señor Jesucristo aquí en Mateo? El hacer la voluntad del Padre te hace familia de Dios y de Jesús. Fíjate nada más. ¿Quieres sentirte familia de Dios? Hay una parte dedicada en Efesios en que habla que somos la familia de Dios, pero la familia de Dios tiene una costumbre, tiene un uso, hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Eso y de Jesucristo. Eso es lo que nos enseña el Evangelio y venimos a ser familia de Dios. Si no haces la voluntad de Dios, no eres familia de Dios. No eres en esta hora considerado como familia de Dios. Qué cosa tan hermosa hemos aprendido el día de hoy. Así es que estás invitado, según el Evangelio, en el hacer la voluntad de Dios, según el Evangelio, para que te hagas familia de Dios. Vamos a Mateo 18:14 y vamos hasta allá. Y dice, así, no es la voluntad de vuestro Padre que esté en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Aquí los siervos de Dios, eso estaba más dirigido aunque a toda la iglesia, a todos los hijos de Dios, a los siervos de Dios. Los siervos de Dios debemos de alinear nuestra voluntad y propósitos a la voluntad del Padre de los cielos, procurando que no se pierda ninguna oveja que haya sido salvada por Jesús. Este es el final de lo que Jesús venía hablando de la oveja perdida, y vamos a leerlo de tal manera desde uno de los propósitos de la misión del envío de Jesucristo. Mateo 18:11 al 13 dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Yo sé, amado hermano, que cada individuo, cada persona, somos diferentes delante de Dios. Dios nos ha dado
un toque diferente, una personalidad diferente, un carácter diferente. Él lo ha hecho y a veces es tan difícil. Yo me maravillo cómo Dios puede soportar esta diversidad, porque algunos tenemos la sangre muy pesada, o como Moisés, nuestro hablar es de un hígado, y el hígado es el órgano vital más pesado de nuestro cuerpo, y somos pesados al hablar y somos difíciles al tratar. Pero el Señor Jesucristo, el Hijo del Hombre, vino a buscar lo que se había perdido, y le voy a dar una noticia: lo encontró. Te encontró a ti, me encontró a mí, ha encontrado a todas esas almas salvadas que han quedado listas para la vida eterna y que estaban solo esperando la resurrección, la redención del cuerpo. Vuelvo a leer, porque estamos hablando de que no es la voluntad del Padre que se pierda uno de estos pequeños, y que estamos diciendo que especialmente los siervos procuremos que ninguna oveja que haya sido salvada por Jesús se pierda. Sea nuestra oración así, sea nuestra actitud así, y no dependa de nosotros, sino que nosotros estemos como siervos de Dios, alineados como hijos de Dios a la voluntad del Padre en los cielos. Vuelvo a leer: porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Estoy leyendo Mateo 18, 11 al 13. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¡Ay, cuántos descarriados hay! No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado. Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Hermanos, en estos últimos días yo quiero darles testimonio de que Dios me ha permitido pues encontrar lo que Él ya ha encontrado, sí, lo que se había perdido, y que pues 2 personas cercanas al día de su muerte, que vinieron y se cumplió la palabra del Señor, porque estamos hablando de que la palabra de Dios se cumple, y que estando ya cercanos al día de su muerte, recibieron a Jesucristo, una persona, y a los pocos días el Señor le llevó. Eso es lo importante, que nosotros sí sepamos que la voluntad que está en el Padre y la voluntad del Padre de los cielos es que no se pierda ninguno de estos pequeños, y que se cumpla la misión del Señor de que Él vino a salvar lo que se había perdido. Fue salvo estas 2 personas, y hace poco también esa otra persona pudo reconciliarse. Ya había conocido al Señor muchos años atrás, reconciliarse y recibir a Jesucristo, y a los pocos días morir. Es a lo que se está refiriendo aquí, que los siervos de Dios debemos alinear nuestra voluntad y propósitos a la voluntad del Padre de los cielos, procurando que no se pierda ninguna oveja que haya sido salvada por Jesús. Y eso es un gozo. Nosotros, los siervos de Dios, no damos la salvación. Nosotros solo damos la palabra de vida que nos ha sido comunicada, y que es lo que hemos oído de parte del Señor, y la hemos dado, y hemos hecho su voluntad para que se cumpla este versículo precioso. Vamos ahora a dejar esto, Mateo 21, 31, nos vamos hasta allá, Mateo 21, 31, y dice la Escritura de esta manera, ¿sí? ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Este era un asunto que venía hablando con los principales sacerdotes, con los ancianos del pueblo y con todos aquellos que se oponían. Acuérdense que ya hemos hablado de los fariseos, de los escribas, de los saduceos, todos estos que se oponían a la predicación del evangelio que tenía Jesucristo. Esta es una pregunta y una enseñanza del evangelio de Jesús para ti y para mí. ¿Cuál de los 2 hijos hizo la voluntad de su padre? ¿Cuál?
Sí, y esa es la pregunta. ¿Estás tú haciendo la voluntad del Padre? Aunque te haya resistido, vamos a ver esta historia. Mateo 21, 28 al 30. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo, él dijo, no quiero. Hay algunos de ustedes y algunos de nosotros que hemos empezado así, no quiero, Señor, me niego. Pero después arrepentido fue. Esto es importante, el arrepentimiento es un cambio de mente, de dirección, de posición, de actitud, de conducta. Y acercándose el otro le dijo de la misma manera y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy, y no fue. ¿Cuántos han hecho promesas al Señor? ¿Cuántos han hecho votos al Señor? ¿Cuántos le han dicho al Señor sí y no van? ¿Y cuántos le han dicho que no y se arrepienten y van? Oh, qué cosa tan hermosa. Esta es una pregunta para ti. ¿Estás haciendo la voluntad del Padre? ¿Sí? ¿Estás listo para hacer la voluntad del Padre? ¿Sí? Quede claro que el hacer y no las promesas falsas y mentirosas determinan quién hace la voluntad de Dios. ¿Cuántos han venido a mí para pedir una oración y la intervención de Dios, especialmente para aquellas mujeres que están pasando por momentos de esterilidad y quieren un hijo y Dios se los ha concedido y estas personas, a veces no solo la mujer, sino el hombre, es decir, los esposos, han hecho una promesa falsa al Señor, mentiroso, un voto falso. Oh, sí, no son las promesas, no son las palabras mentirosas las que determinan que hagas la voluntad de Dios. Y luego dicen que están haciendo la voluntad de Dios. ¿Cómo? Es en esto claro que el hacer la voluntad de Dios no es de promesas, es de practicarla, es de ponerla en acción. Quede claro, entonces repito que el hacer y no las promesas falsas o mentirosas determinan quién hace la voluntad de Dios. Qué bueno que ya no estamos bajo la ley y no hay voto nazareo, porque Dios tendría que matar a muchos cristianos mentirosos que le han prometido al Señor algo y no lo han cumplido. Cúmplalo. Si usted hace esto, está en la voluntad del Padre. Si no lo hace, no está en la voluntad del Padre. Vamos a dejar ahí y vamos a entrar ahora el oír en el Evangelio. Aquí quiero leer varios pasajes porque ahí tengo una enseñanza sintética. Mateo 5, 21 y 22. Y dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fato quedará expuesto al infierno de fuego. Mateo 5, 27 y 28. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en el corazón. Mateo 5, 33 al 37. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Ay, hermanitos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, ni por el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede, ¿sí? Y luego 38 al 42, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa, ¿sí? Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2, ¿sí? Y al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses, ¿sí? Y ahora finalmente Mateo 5,
43 al 45. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen, llorad por los que os ultrajen y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, y que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Qué aprendemos? Oh, amado hermano, en todos estos versículos y en todas estas aplicaciones, dadas por la ley, pero no entendidas y explicadas por el Señor Jesucristo a una total profundidad, a un total detalle, a la intención y a la extensión que Dios les quería dar, y que el Señor las deja plasmadas a través del Evangelio. El oír en el Evangelio es tan importante porque hace una corrección, ¿sí? Hace una corrección fuerte de nuestra manera de oír, y entender, una corrección fuerte de nuestra manera de oír y entender. Sí, es que nosotros oímos algo y nos quedamos limitados, pero aquí el Evangelio nos dice, oyes esto, esté atento, no queda ahí, entiéndelo, es más allá de esto. Sus fronteras no son tan cortas, sus fronteras son más allá, son más extensas, son de mayor territorio. Gracias al Señor. Mateo 7:26, vamos hasta allá. Mateo 7:26, y dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. La insensatez que practica una parte de la iglesia, de los santos y de los siervos, es aquí notoria, ¿sí? No tener hambre de la palabra anula la fuente de la fe, y tu vida es sin fundamento, sin cimiento. Fíjate nada más, no tener hambre de la palabra, es decir, oír atentamente la palabra de Dios. No tener hambre de la palabra anula la fuente de la fe. Luego dices, me falta fe, pues te falta porque tienes que oír la palabra. El oír en el Evangelio te invita a ello. Anula la fuente de la fe, y tu vida es sin fundamento y sin cimiento. Fácilmente vas a ser sacudido porque pues no tienes palabra, no tienes fundamento, no tienes a la roca, no tienes fe. Entonces vas a ser sacudido por cualquier prueba, por cualquier situación, adversidad, tribulación. Mateo 11:15, vámonos hasta allá. Mateo 11:15, y dice la escritura de esta manera, ¿sí? El que tiene oídos para oír, oiga, ¿sí? Lo mismo en Mateo 13:9, y luego vamos a usar este versículo, y dice así, el que tiene oídos para oír, oiga, ¿sí? Esto son palabras de Jesucristo, que también el Espíritu Santo usará, pero vamos en esta hora, nos revela aquí el propósito del sentido de oír. No te ha sido dado el sentido del oído o de oír nada más porque sí, tiene un propósito. El que tiene oídos para oír, que oiga, y está hablando del oír pleno, espiritual, moral, mental, oír con el corazón, oír con los oídos corporal y materialmente, para que pueda yo explicarlo. Mateo 12:42, Mateo 12:42 dice de la siguiente manera: la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. Sí, aquí vemos a Jesús, es a quien debes oír con atención. Salomón fue inspirado por Dios, y él escribió muchos proverbios, y él escribió el libro de Eclesiastés y el libro de Cantares. Sí, y qué bendición que Dios lo usó, pero todo procedía de Dios, y es el que era antes que él,
y el que es y el que será se llama Jesucristo, y el creador, porque todas las cosas por él fueron creadas, y nada de lo que fue hecho sin el verbo de Dios, es decir, sin la palabra encarnada. Y aquí nosotros vemos a Jesús, es a quien debes oír con atención. Y si oyes lo que escribió Salomón, es como si estuvieras oyendo que Jesús le llenó su boca de esa sabiduría, porque Jesús es la sabiduría personificada de Dios. Mateo 13, 13 al 15. Vamos allá y dice la escritura: por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, y entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. ¿Cumplen tus oídos los propósitos para los que fueron asignados? Entonces entiendes, y no hay pesantez como aquí se nos da. Bendito, indudablemente que lo enfoco a los oídos, pero también habla de los ojos que no perciben. Tenga Dios misericordia, y que nuestros sentidos cumplan para lo que fueron asignados, para entender y para volvernos al Señor y convertirnos. Benditos el nombre de Dios. Mateo 13, 16. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Aquí se declara bienaventurado aquel que tiene ojos para ver, y oídos para oír. Bendito seas, que seamos un Macario supremamente bendecidos. Mateo 13, 23 dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, ese es el que oye. Ve aquí el resultado tan poderoso: y entiende la palabra, y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Este es el resultado de oír la palabra de Dios con atención y de entenderla para ponerla por obra. Y aquí nos deja claro: el que oye y entiende la palabra lleva fruto, tiene un gran resultado, tiene preciosas y hermosas consecuencias y secuelas. Mateo 25, 6. Vamos hasta allá, hasta Mateo 25, 6. Y dice la escritura de la siguiente manera: y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces, a toda hora, cuando duermes, tu alma esté atenta a la venida de Jesús, ¿sí? Porque dice aquí, se oyó un clamor a medianoche, a toda hora, porque dirán: bueno, yo en ese momento ya estoy dormido y no me entero de nada. Eso no es cierto. Yo quiero pasarte una experiencia que tú digas a tu alma que esté continuamente declarando y decretando la palabra de Dios, y que esté continuamente bendiciendo, alabando y adorando al Señor, y a veces intercediendo, orando, rogando, suplicando, clamando a toda hora, aun cuando duermes. Y tu alma entonces va a estar atenta y alerta, y mayormente a la venida de Jesús. Vamos a estar muy alertas, muy atentos, porque nosotros anhelamos y amamos la venida del Señor Jesucristo. Sí, pero oyes, como aquí dice: ya media noche se oyó un clamor. Oyes. Yo quiero tener oídos para oír. Conclusión de estos dos valores que el Señor nos ha dejado en el Evangelio: el hacer y el oír de acuerdo al Evangelio. 1. El hacer la voluntad de Dios te lleva a la confianza de ser oído por Dios. Primero nos vamos a Juan capítulo 9, versículo 31, y dice así: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. El hacer la voluntad de Dios te lleva a la confianza de ser oído
por Dios. Confirmado esto por Juan, ahora en la carta que escribe allá en Primera de Juan, nos vamos hasta Primera de Juan, gracias a Dios, capítulo 5, versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Segunda conclusión del hacer su voluntad. El hacer la voluntad de Dios te da permanencia delante de Dios. Aquí en Primera de Juan 2:17. Todo esto Juan también lo escribe fundamentado de acuerdo al evangelio predicado por Jesucristo. Primera de Juan 2:17 dice: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esto a veces nos cuesta mucho trabajo. El hacer la voluntad de Dios te da permanencia delante de Dios y permaneces para siempre. Tercera conclusión, pero ahora hablando del oír. Tus oídos son para oír, rompe la sordera espiritual y la sordera anímica del alma, de la mente, de la voluntad, de las emociones. Y acuérdense que les dije que íbamos a usar y Mateo 13:19 que dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Eso dijo Jesucristo, pero vamos a ver qué nos dice ahora Jesucristo, y a través del Apocalipsis, de la revelación de su persona y a través de lo que habla del Espíritu. Apocalipsis 3:6 y dice así, ¿sí? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora el Espíritu. Apocalipsis 3:13. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3:22. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No solo Cristo, sino ahora el que quedó en su lugar, porque Jesús dijo: no os dejaré huérfanos, enviaré otro consolador. El Espíritu Santo, el Consolador, el que enseñará todas las cosas y que os recordará todas las cosas. El Espíritu está hablando hoy. Es tiempo de oírlo. Vuelvo a repetirte esto. El Espíritu está hablando hoy. Es tiempo de oírlo. Última conclusión, la cuarta. Oye las promesas y recíbelas. Regresamos a Mateo, nos vamos hasta allá, a Mateo 13:15b, y vamos a ver las promesas que hay aquí. Y dice: para que no vea, 13:15b, dice: para que no vean con los ojos, ¿sí?, ni oigan con los oídos y con el corazón entiendan, se conviertan y yo los sane. Pero aquí aplicaríamos la promesa es que si vemos con los ojos y oímos con los oídos y entendemos con el corazón y nos convertimos, el Señor nos sane. El contexto que se usa habla de salvación, que el Señor nos salve. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora oye las promesas, ¿sí? Oye las promesas, ¿sí? Y recíbelas. Mateo 13:43. Vamos hasta allá. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Los justos van a resplandecer. Los justos vamos a resplandecer como el sol en el reino del Padre. Gracias, Señor, por esta promesa. Vámonos a Apocalipsis 1:3, que es también una promesa del oír. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, los que oyen y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 22:17, y con eso termino este mensaje, y dice de esta manera:
Y el Espíritu y la esposa, es decir, la iglesia, dicen, ven, Maranata. Y el que oye, oh amado hermano, el que oye diga, ven, Maranata. Y el que tiene sed, venga, sí, beba. Y el que quiera tome el agua de la vida gratuitamente. Gracias, Señor Jesucristo, por todo eso. Padre, ahora alabamos y bendecimos tu glorioso y bendito nombre, porque tú nos has confirmado. Algunos dirán, yo ya escuché algo de este tema, del hacer la voluntad y el oír atentamente la palabra de Dios. Ya me ha sido predicado, enseñado. ¿Y de qué te ha servido? De nada. Pero hoy estamos rogando, Señor, que tú hagas algo grande en los corazones, en el espíritu, en el alma, en los corazones de todos los que son tu pueblo, la iglesia, tus discípulos, tus santos, tus hijos. Señor, que en verdad podamos darle la debida importancia al hacer tu voluntad y al oír tu palabra con atención. Que dejemos a un lado tanta rebelión, tanta necedad, tanta imprudencia y insensatez, y que vengamos para rendirnos totalmente, impulsados, Señor, en ese vivo deseo por el Espíritu. Que despiertes en nosotros verdaderamente el deseo de ser gobernados por ti, Señor, que venga tu reino, y de que se haga tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. No discutamos ello. Pero también, Señor, que tu palabra, la palabra que tú has hablado, quede, Señor, inscrita en nuestros corazones. Esa es parte de el que tú, Jesucristo, hayas hecho la voluntad, sí, y haya venido un nuevo pacto, porque ese nuevo pacto tiene por promesa que el Dios del cielo, el Padre, va a escribir sus leyes y sus mandamientos en nuestro corazón, y que tú nos darás un corazón de carne para recibir ello. Señor, ya basta, necesitamos no solo ser oidores de tu palabra, sino hacedores. Basta de engañarnos a nosotros mismos. Basta del engaño del pecado. Basta del engaño del mundo. Basta del engaño de Satanás. Basta, Señor. El engaño de nuestra carne nos ha llevado a veces decir que hemos hecho tu voluntad y hemos hecho también tu palabra, la hemos guardado, cuando no ha sido así. Vuelve nuestro corazón a ti. Vuelve, Señor, nuestros ojos y nuestros oídos y nuestro corazón, para que tú puedas ser glorificado. Y que el hacer y el oír, en el caso claro, el hacer tu voluntad y el oír tu palabra, quede, Señor, como un fundamento dejado y una enseñanza dejada por el Señor Jesucristo, y que le demos el debido lugar. Yo sé que no es el único asunto que tú nos pides, pero tu propia palabra, si la oímos con atención, nos enseñará cuáles son tus pensamientos y tus caminos, y para que andemos por ellos haciendo tu voluntad y estemos preparados cuando dijimos venga tu reino, porque el que hace tu voluntad, ese entrará en el reino de los cielos, porque el que hace tu voluntad, ese permanecerá para siempre, porque el oír tu palabra nos pone un fundamento en la roca y nos fortalece y nos alimenta nuestra fe para seguir adelante en esta tierra, en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora vamos a ministrar. Padre, es tu voluntad, Señor. No hay lugar a dudas. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Tú viniste a esta tierra, indudablemente, para ser el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador de este mundo.
y veniste a buscar lo que se había perdido y lo hallaste. Y le dijiste al Padre que no se perdiera ninguno de estos, como se perdió el hijo de perdición. Oh Señor, que no se pierda ninguno, ninguna oveja, ninguno de los que hemos creído, sino que tú los guardes a todos. Ahora, Señor, si tu voluntad esa es clara, que el Evangelio nos ha enseñado, que podemos rogar en esta hora, que tú vengas a nosotros para sanar toda enfermedad, toda dolencia, no importa lo que el hombre haya dicho, que sea ocasional la enfermedad, que sea una enfermedad por contagio, que sea una enfermedad más permanente, que sea una enfermedad terminal. Oh Señor, tú has dicho, si puedes creer al que cree, todo le es posible. Y nos has dicho, como aprendimos en el mensaje anterior, que la semilla de la fe es como del tamaño de un grano de mostaza, pero que finalmente cuando esta semilla muere, hace crecer un gran árbol. Y podremos decir a este monte, traspásate a la mar y será hecho. Y podremos decir entonces que no hay nada imposible si podemos creer. Padre, en el nombre de Jesucristo, pues, declaramos toda sanidad, toda enfermedad, de dolor, de dolencia, limpia. En el nombre de Jesucristo, sana, Señor, a distancia, como sanaste al siervo del centurión, como sanaste a la hija de la sirofenicia y como sanaste a otros más, Señor. Sánalos a distancia, Señor, en el nombre de Jesucristo, porque estamos creyendo que en esta hora es en el nombre de Cristo Jesús, en el poder de tu Espíritu Santo y conforme a la potencia de tu gloria. Padre, y si ha intervenido el enemigo, reprendemos y echamos fuera demonios y sanamos toda enfermedad y toda dolencia. Y declaramos, Señor, que no va a prevalecer el enemigo nunca más, que tú, Señor, vas a hacer la obra. Y declaramos, Señor, que en esta hora la unción que fue entregada a ti permanece, Señor, aún sobre nosotros, Señor. Gracias porque tú nos has dado esa bendición y está escrito en tu palabra, ahí en el Evangelio que tú nos revelas. Sí, que tomando el libro de Isaías leíste, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón y pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y dar apertura de cárcel a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Gracias, Señor, porque es integral. Estamos en el día de salvación, en tiempo aceptable por tu gracia. Gracias, Señor, por todo ello, por tu sanidad y porque podemos atar al hombre fuerte y sus huestes y porque nos das autoridad en el nombre de Jesucristo y el poder de tu Espíritu Santo para que todo lo que atemos en la tierra será atado en los cielos. Atamos, Señor, de sanidad y salud y todo lo que desatemos en la tierra será desatado en los cielos. Desatamos toda obra del enemigo, echamos fuera demonios, Señor, quebrantamos todo acto de hechicería, brujería, satanismo, vudú, santería, conforme a la específica revelación. Padre, atamos al hombre fuerte y sus huestes y esos espíritus de error, de anomalía que vengan sobre nuestro ser y esos espíritus de mentira, síntoma mentirosa, de engaño y de trampa, queden atados de nuestra vida, echados a las prisiones de eterna oscuridad para el día del juicio. Padre, gracias. Ahora atamos bendición a tu pueblo en el trabajo, en nuestras manos, porque tú has dicho que si oyéramos atentamente tu voz y hiciéramos, guardáramos en nuestro corazón y lo pusiéramos por obra, estas bendiciones vendrán sobre nosotros y nos alcanzarán. Tú vas a bendecir nuestra entrada y nuestra salida, nos vas a bendecir en nuestro trabajo, en la ciudad, nuestra canasta y arteza de amasar, vas a bendecir nuestra ciudad y vas a bendecir nuestra ciudad y vas a bendecir nuestra nación. Gracias, Señor. Nos vas a poner por cabeza y no por cola. Vas a, Señor, a levantarnos, Señor, y vas a llenar nuestras manos, nos vas a prosperar, Señor, en el nombre de Jesucristo. Está escrito
Amado, yo sé que seas prosperada en todas las cosas, así como tu alma prospera y tenga salud. Oh Señor, prospera nuestra alma, pero prospéranos materialmente. Bendice los trabajos, Señor, que hace cada uno de tus hijos, y enséñales, Señor, a temerte por toda la bendición que hay, porque si nos bendices y nos das trabajo y nos das recursos y nos das medios, hay que temerte. Y si también, Señor, de alguna manera nos pruebas, hay que temerte. Siempre, Señor, estaremos en temor delante de ti, porque todas las cosas proceden de ti, lo bueno y lo malo. Pero hoy, Señor, declaramos por la fe, Señor, que tú vas a llenar nuestras manos para consagrarnos para tu servicio sacerdotal. Gracias, Señor, porque somos reyes sacerdotes, y ahí está dada la promesa. Bendícenos, Señor, pues, en todo lo que hagamos, en el nombre de Jesucristo, y susténtanos, que no falte el pan, ni la sal, ni el aceite, nunca en nuestro hogar, y que no haya justo y su simiente que bendiga pan, en el nombre de Cristo Jesús. Declaramos todo esto. Amén. Ahora, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrás tu nombre, Señor Jesucristo, sobre nosotros, y nos bendecirás. Gracias, porque lo que somos, tenemos y hacemos es por tu pura gracia. Queremos crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Y declaramos esta semana así, en gran prosperidad, ¿sí? Y en gran bendición con tu gracia. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con nosotros en la realización de todas nuestras actividades. Desde este domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.